tal? Bienvenidos otra vez al podcast El Hombre de Hoy. Ya hemos hablado antes en este espacio sobre algunas de las herramientas más importantes y más que nada de las herramientas de las habilidades más importantes y a la vez más difíciles que nos toca desarrollar en nuestro proceso como hombres, en nuestro proceso personal. Siendo una de ellas el desarrollo de la pausabilidad, la habilidad de poder pausar antes de tomar alguna decisión ante algún estímulo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, como dice Viktor Frankl en el libro El hombre en busca de sentido, entre el estímulo y la reacción hay una pausa, y en esa pausa está la libertad del hombre, la verdadera libertad del hombre. Refiriéndose a esto con que cuando nosotros reaccionamos a nuestro entorno inmediatamente, justo después de recibir algún estímulo, alguien dice algo que nos molesta, algo sucede en nuestro entorno, inmediatamente reaccionamos ante ello, no estamos siendo hombres libres, porque aquello que sucede en nuestro entorno dicta nuestras reacciones. Y esto es algo muy normal, puede escucharse como algo muy normal y muy obvio, pero si lo pensamos más a fondo podemos darnos cuenta de cómo es que el entorno está dictando nuestras acciones, nuestras decisiones. Por ende no estamos siendo realmente libres, o al menos no estamos teniendo un grado de libertad en mis decisiones por esta reactividad. Y la pausabilidad es algo muy distinto que nos lleva a un poco más de libertad, si bien tal vez no una libertad absoluta por muchos factores distintos, sí nos puede llevar a tener una mayor libertad en nuestro día a día, siendo nosotros más libres, valga la redundancia, de poder decidir cómo reaccionar, cómo actuar, cómo movernos ante diferentes estímulos, ante diferentes situaciones. Cuando yo tengo la habilidad de la pausabilidad, puedo pausar, observar, discernir y decidir. Actuar después de todo este análisis, de esta observación, de esta decisión, de este sentir. No es dejar las emociones de lado, sino observar esas emociones, sentir esas emociones, observar esos pensamientos y narrativas que surgen a través de esta situación, y entonces tomar una decisión con esa conciencia, con esa sabiduría que hay en mí, con esa intuición que hay en mí. Y eso me da mucha mayor libertad entonces de no ser preso, esclavo de las situaciones, estímulos que pasan a mi alrededor. Poniendo esto como contexto para este episodio, lo que quiero compartirles hoy es algo que se deriva de esta habilidad, ¿no? De la pausabilidad. Algo que se deriva de esto es una habilidad para nosotros poder escuchar y dialogar con personas que piensan muy diferente de nosotros. Hoy en día estamos en un espacio donde tanto la cultura de la cancelación, el tema político, como las diferentes ideologías que han estado chocando en los últimos años entre sí, por diferentes perspectivas, experiencias que en muchos casos parecieran contradictorias, pero en muchos casos simplemente es la inexperiencia e ignorancia de la experiencia e historia ajenas, la dificultad para escuchar. Estamos en un momento de la historia donde la mayor necesidad que tenemos socialmente es la de aprender a dialogar. De aprender a dialogar de una manera respetuosa, de una manera productiva, de una manera efectiva. Cuando no tenemos esta habilidad para pausar, observar, discernir, analizar, sentir, etcétera, antes de dar una respuesta, antes de reaccionar ante una situación, caemos en muchas situaciones donde algo que dice alguien que me parece contrario a lo que yo pienso y que me parece malo de alguna manera, porque yo pienso distinto, y si piensas distinto a mí eres malo o estás en contra mía, entonces reacciono inmediatamente a cancelarte, a ignorarte, a evadirte, a atacarte, ponerme a la defensiva, a creer que me quieres hacer daño, que me quieres juzgar. Pueden ser muchas cosas. Cómo es que esta idea y esta barrera que hay entre yo y las otras personas
se esté expresando en mi día a día, en mis relaciones. Puede ser en el trabajo, puede ser con la familia, puede ser con la pareja, amigos, pero sobre todo se da con personas que nosotros ya tenemos un prejuicio con esas personas. Personas que tal vez, por ejemplo, cuando hablamos de temas más, si podemos llamarles así, más controversiales, como los temas de género, el masculinismo, las perspectivas que traen muchas veces personajes como Jordan Peterson a la mesa y otros personajes que son más conflictivos como Andrew Tate. Diferentes personajes, perspectivas que podemos traer a la mesa y discutirlas, que en el segundo uno ya están generando cierto rechazo de alguno de los lados. Con justa razón por diferentes partes, por supuesto. Hay muchas ideologías y hay muchas maneras de hacer las cosas, de maneras que han hecho las cosas grupos, personas y demás, que han sido violentas, que han sido agresivas, que han sido juiciosas y que tienen toda la razón de ser en muchos espacios rechazadas o hechas a un lado. Pero en otros casos es más un prejuicio que viene a decir, no, esta persona no me agrada que piense de esta manera tan diferente a la mía, ya me hace no querer acercarme a esta persona, escucharle y demás. Y no se trata de, no vengo aquí a decirle a todos ustedes que hablen con esas personas que piensan muy diferente a ustedes y se convenzan de pensar igual que esas personas. No se trata de esto. Parte de la fortaleza y profundidad de una sociedad y de las relaciones que podemos llegar a tener en nuestra vida es la diversidad. Y no me refiero aquí solo a la diversidad tan importante, claro, que hemos estado hablando en temas de género, en temas de identidad, en temas de orientación, lo cual es importante visibilizar siempre y de aprender a aceptar y observar como parte de la diversidad humana en esos aspectos específicos. Pero la diversidad de pensamiento, de ideología, de religión, de creencias, de perspectivas, de experiencias, es también una parte crucial de la diversidad en una sociedad. La diversidad de pensamiento es crucial para poder tener mayores perspectivas y por ende bases más firmes en nuestra manera de dialogar, relacionarnos y construir comunidades, empezando por relaciones, comunidades, una sociedad. Se requiere de esa diversidad y entre más sea nuestra incapacidad para aceptar esa diversidad de pensamiento, ideologías, creencias, perspectivas, historias, experiencias, más difícil va a ser para nosotros realmente adaptarnos y avanzar, colaborar y tener un verdadero trabajo en equipo hacia algo que nos haga mejor. Algo que nos lleve a una mejora colectiva y no solo una mejora en cuanto a, ok, ya, lo tolero y listo. No, una mejora que sea duradera a lo largo del tiempo, como también profunda en la identidad y la aceptación entre las personas de esta comunidad, de esta sociedad. Para eso se requiere de mucho trabajo. Porque a fin de cuentas, y por eso decía al inicio, esta es una de las habilidades más importantes a desarrollar, de las capacidades, habilidades más importantes a desarrollar en nuestro proceso, porque es lo que nos va a abrir muchísimas puertas a expandir nuestra perspectiva sobre el mundo y las demás personas, y por ende sobre mí mismo. Entre yo más tenga la habilidad de escuchar perspectivas distintas a la mía y en lugar de solamente reaccionar y juzgar desde el inicio, rechazar desde el inicio, indagar un poco en ¿por qué piensa esto? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la historia detrás de que esta persona piense de una manera tan diferente a la mía? ¿Qué hay ahí detrás que lo hace tan diferente a mí? ¿Qué partes hay similares? ¿Qué partes hay diferentes? La mayor problemática que genera esta intolerancia y este rechazo inmediato, este prejuicio inmediato desde antes de entablar un diálogo respetuoso y un diálogo abierto y curioso, una de las mayores problemáticas es que realmente no nos ayuda a expandir la manera en la que vemos el mundo y nos cerramos en nuestras burbujas. Y entonces
No concebimos cómo es que mi abuelo confía y le agrada el presidente, un ejemplo. No concibo cómo es que mi amigo es pro tal cosa. No concibo cómo es que mi pareja está de acuerdo con tal perspectiva, ¿no? Y ese no concebir cómo es que es una barrera muy potente que está en mí principalmente, no en ellos, en mí. ¿Qué me está limitando a mí de poder acercarme y preguntar? Oye, ¿qué es lo que te lleva a creer en esto? ¿Qué es lo que te parece válido de esta persona, de este líder, de este político, de esta ideología? ¿Por qué? Y al preguntar por qué no desde a ver, vamos a preguntarle para invalidarlo, para corregirlo, para decirle por qué está mal y traerlo a mi lado, no, sino para entender. En esa búsqueda de entendimiento podemos realmente empezar a crecer mucho más allá. No solo de lo que yo creo y lo que yo pienso que está bien, sino de observar más abiertamente a mi alrededor y desarrollar la habilidad de dialogar con personas que no piensan igual que yo. Entre yo más desarrolle la habilidad de dialogar respetuosa y abiertamente, curiosamente, con personas que no piensan igual que yo, más posibilidades tengo yo de ir comprendiéndome mejor y comprendiendo mejor mi entorno. Me hace un hombre de mayores recursos emocionales, de mayores recursos psicológicos, de mayores recursos mentales para entender mejor mi entorno. Si bloqueo esa parte de mi vida, me estoy limitando de varias maneras importantísimas, críticas para mi vida. Y otra vez, no se trata de dialogar para estar de acuerdo, no se trata de dialogar para convencer, se trata de dialogar para entender o para simplemente observar cuál es la perspectiva, historia, experiencia que hay detrás. En muchas ocasiones no vamos a entender y está bien, mientras esa persona no esté perjudicándome, limitando mis derechos y demás, y hasta el buen Benito Juárez lo decía, el respeto al derecho ajeno es la paz. Mientras nos estemos respetando en esos derechos, podemos pensar de formas muy diferentes. Y eso no tiene por qué ser negativo en todos los aspectos. Puede ser muy positivo en esa diversificación de ideas que genera una base más fuerte en nuestras relaciones, comunidades y sociedad. Así que si en algún momento te encuentras a ti mismo dándote cuenta que cada que una persona habla de tal político, de tal ideología, de tal pensador, de tal psicólogo, de tal lo que sea, e inmediatamente ya te notas irritado, irritada, molesto, rechazando, de alguna forma incómodo con esa persona, solo por el hecho de que piensa o ve las cosas de esa manera, ahí hay algo que trabajar en ti. Ahí hay algo que observar en ti sobre cómo puedes empezar a abrir un poco más esa parte y diluir un poco esa barrera para empezar a desarrollar la habilidad de dialogar con personas que no piensan igual que tú. Eso es una gran habilidad, de las más difíciles de desarrollar, pero de las más importantes y de las que más necesitamos hoy en día. Hombres que realmente puedan dialogar con personas que piensan diferente. Así que ojalá les pueda aportar un poquito esto. Luego podemos hablar un poco más de cómo desarrollarlo, cómo empezar a trabajarlo. Ahorita me gustaría solo ponerlo sobre la mesa y que dejaran sus comentarios sobre qué opinan de esto, dónde lo han encontrado, dónde les resuena, qué no les resuena, qué dudas tienen. Creo que Spotify ya tiene una sección ahí de responder preguntas. Les voy a dejar una pregunta para que la puedan responder, o los que están en YouTube que puedan dejar sus comentarios sobre lo que piensan. Ojalá les aporte de alguna manera, les haga cuestionar algunas partes de ustedes mismos para una mejora, y les mando un abrazo muy fuerte. Que estén muy bien.